Bienvenidos a todos, bienvenida Diana, especialmente Diana Wang. Estamos súper ansiosos de empezar este encuentro con vos. La verdad que estamos muy felices de tenerte. Estoy hablando en nombre del Social Action Team de Betora. También está con nosotros el rabino Mario Roisman de la comunidad de Betora, que seguramente estará muy ansioso para darles las bienvenidas a todos. Mario. Bueno, gracias. Primero, Lili, agradecerte y felicitarte por este espacio que se llama Desde Casa, que armaste hace un par de semanas y está teniendo tanto éxito. Voy a tomarme 2 minutos para introducir la noche. El título es El Holocausto y nuestro mundo de hoy. Nada más actual y más necesario hoy por muchos motivos. Uno, a tal punto es necesario que Facebook decidió esta semana prohibir la negación del Holocausto. Repito, Facebook decidió esta semana prohibir la negación del Holocausto. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, y si no los invito a que vean el famoso programa en Netflix que habla de cómo los social media puede llegar a generarte la opinión, a decidirte en qué tenés que creer. Entonces, si vos decidís que querés creer que el Holocausto no ocurrió, vos vas a llegar a esa conclusión y durante mucho tiempo vas a recibir información que vas a terminar no solo comprándola, sino que difundiéndola. Lo que significa que si Facebook no tomaba esa decisión, dentro de muy poquito, literalmente años, parte importante de la humanidad que no lee y no estudia y no se preocupa, va a llegar no solo a la conclusión que el Holocausto no existió, sino que los judíos fuimos los perpetradores. Nosotros lo hicimos, nosotros matamos, que ya un porcentaje importante de jóvenes que saben la palabra holocausto tiene que ver con judíos, no saben nada más y creen que los judíos lo hicieron. Entonces, primero, nada más actual que volver a traer el tema y con gente inteligente como la licenciada Diana, que después Lili va a presentar. Y el segundo tema, contarles algo también de hoy. Y es lo siguiente. Acá, ¿sí? Muchos están viéndonos desde Sudamérica, distintos países del mundo, pero muchos son de Miami, donde Lili vive y donde yo estoy residiendo también. En Boca Ratón, acá al norte, hace un año, una mamá en un colegio público decidió preguntarle al director cómo enseñaban el tema del Holocausto, porque para ella era importante. Y él le dijo que no enseñábamos. ¿Y por qué? Y esto es lo que él contesta. Porque cada uno tiene su propia creencia. Y ella le dice, ¿cómo creencia? Dice sí, y cito en inglés. Not everyone believes the Holocaust happened. You have your thoughts, other people have different thoughts. No todos creen que pasó. Vos tenés tus opiniones y hay otros que tienen sus opiniones. Y él sigue. Not all the parents have the same beliefs. No todos los padres creen lo mismo. Entonces cierra él con una inteligencia prodigiosa y dice, I can't say that the Holocaust is a factual historical event because I'm not in a position to do so as a school district employee. Yo como empleado del distrito educacional no puedo decir que esto pasó, te pido perdón, yo no lo voy a enseñar. Bueno, ella está todo en emails entre ella y el director, logra que lo echen. Bueno, esta semana él vuelve a ocupar el mismo cargo en otro colegio en la zona de Palm Beach. Esto ya en los Estados Unidos de América. Lo que quiero decir es que la tarea del Museo del Holocausto en la Argentina es sagrada. La tarea de la licenciada Diana Wang es sagrada. Y nosotros, yo que soy nieto de uno de los 6 millones, cuando escucho que Facebook finalmente decidió que los facts históricos le ganen a la libertad de opinión, porque esto no es una opinión, con el tema de free speech podés decir cualquier cosa, inclusive que mi abuela vive. Entonces, yo bendigo este espacio, bendigo este momento, bendigo a las 115 pantallas que eligieron sumarse, que habla de mucho más que 115 personas, y gracias Lili por la iniciativa. Ahora sí, por favor, presenta a nuestra invitada de honor. Bueno, gracias Mario. Bueno, les quiero contar que yo empecé a escuchar a Diana por una amiga, Vale, que le voy a estar eternamente agradecida, Vale Asabri, que nos pasó el primer podcast. Cuando la escuché a Diana la primera vez, quise más de ella. No, quería seguir conociéndola.
Empecé a escuchar charlas, empecé a ver entrevistas. Durante la pandemia me hice adicta a las charlas TED, y cuando escuché su charla sobre el tema de ella hablando como hija de sobrevivientes del Holocausto, me impactó muchísimo, pero no específicamente por la historia que ella cuenta, sino por cómo la cuenta, lo que transmite, cómo ella habla. Y fue la primera vez que me pasó que cuando escuché una charla, no se la pasé enseguida a mis amigas o a mi familia, que siempre cuando escucho algo que me encanta, enseguida quiero que todo el mundo lo escuche, porque me parece hermoso, me la guardé. Y me pasó que lo compartí con el Social Action Team de Betora y les dije, tenemos que tratar de que Diana venga a hablar con nosotros, crear un espacio donde pueda venir a contarnos. Los que me conocen saben que cuando se me pone una idea en la cabeza difícilmente pare hasta conseguirla, pero para mi sorpresa, cuando la contacté a Diana y le conté de mis ganas de que ella venga a hablar con nosotros, me dijo, sí, obvio, ¿cuándo querés? Fue impresionante y realmente a mí me emocionó muchísimo, y hoy estamos acá, en este espacio charlando desde casa por Zoom, felices de la vida de tenerte, Diana. Bueno, para los que no conocen a Diana, les voy a contar quién es. Diana es psicoterapeuta especializada en terapia de parejas, en la práctica privada, es escritora, es conferencista. Dentro de sus libros escritos sobre el Holocausto está El silencio de los aparecidos, Los niños escondidos del Holocausto a Buenos Aires e Hijos de la guerra. Es miembro del Museo del Holocausto de Buenos Aires, creo que está en el comité directivo, y del Governing Board de la World Federation of Jewish Child Survivors of the Holocaust. Es miembro del equipo organizador de TED Río de la Plata y columnista de La Nación, un diario argentino. Diana nació en Polonia en el 45, aunque parece que es mucho más joven. Es hija de sobrevivientes de la Shoah y llegó a la Argentina con 2 añitos de edad en el 47. Ahora me callo, Diana, somos todo oídos para vos. Lili, lo que dijiste, mira, no me pongo colorada, tengo base de maquillaje para parecer más linda, pero debajo de la base estoy roja como una remolacha. Es muy lindo escuchar esas cosas, pero uno se siente, o yo me siento, siempre tengo miedo de defraudar y de que sea demasiado y de que abras una expectativa enorme y después, bueno, cuando pensamos en esta charla, pensamos, me parece que en 2 líneas. Vos me pediste que cuente mi historia. El título de la charla es otro. El título de la charla tiene que ver con la Shoah y el mundo de hoy. Entonces yo voy a tratar de entrelazar las 2 cosas, de contar un poco mi historia y de pensar la Shoah en el mundo de hoy. Coincido con lo que dijo Mario acerca del negacionismo. Cuando en las escuelas me preguntan qué contesto a los negacionistas, yo me quedo mirando a los chicos y le digo, ¿y vos qué le contestás a los terraplanistas? Entonces los chicos se me quedan mirando, ¿no? Digo, y lo mismo. Es decir, ante la evidencia, ante lo concreto, es decir, si el otro es estúpido y cree eso, a un estúpido no lo sacás de la estupidez, ¿qué le voy a contestar? Es decir, si la Shoah es el genocidio más y mejor documentado de la historia de la humanidad. No es el único, no fue el último, ni fue el peor. No se puede evaluar por peor o mejor, todos son peores. Todos son una porquería, todos son malos, todos están destinados a matar gente, y eso no puede no ser peor, siempre es peor. Entonces no tengo que decirles, yo no tengo que decirles que le voy a dar números, datos, me van a decir que son mentiras, lo que decía Mario, ¿no? Que los judíos lo inventamos. A un estúpido no le podés hablar, no podés convencerlo que se tiene que vacunar. Hay gente que no se vacuna. No lo podés convencer de que la Tierra es redonda si cree que la Tierra es plana. Y si es un antisemita militante,
no lo podés convencer de otra cosa. Quiero seguir con esta idea de por qué tiene sentido hablar de la Shoah en el mundo de hoy. Está lleno, la Shoah aporta una cantidad enorme de lecciones que son útiles para diferentes cosas que están pasando, por ejemplo, ante los populismos, ante las tiranías, ante los genocidios que han seguido pasando. Porque cuando después de la Shoah, espantado el mundo al descubrir lo que había pasado, instalaron el nunca más. Ese nunca más que repetimos y repetimos todo el tiempo, en realidad es un otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Todavía no es nunca más. Sigue pasando a otros pueblos, de otras maneras, siempre utilizando lo que la tecnología del momento te permite, como fue durante la Shoah. Ahora la tecnología te permite más cosas. Por ejemplo, cuántas cosas, en relación a esta película que recordaba Mario, el dilema de las redes sociales, cuántas cosas están pasando en el mundo despertadas y estimuladas por las redes sociales. Es una herramienta nueva, una herramienta que antes no había. En la época de la Shoah lo único que había era la radio, por donde se difundían todas las cosas, pero estos genocidios siguieron pasando. ¿Qué cosas puede enseñarnos la Shoah para el mundo de hoy? Hay varias cosas que son obvias, son básicas, pero la Shoah nos sirve para ejemplificar y para mostrar qué pasa cuando no sabés diferenciar, por ejemplo, lo legal de lo legítimo. Si es legal denunciar a alguien, vos podés elegir lo que es legítimo y no hacerlo porque te parece que no está bien. Si es legal torturar a alguien, vos podés elegir lo legítimo, que es no hacerlo. Entonces, diferenciar lo legal de lo legítimo es una de las lecciones poderosas de la Shoah, que se aplican a distintas cosas. El tema de la obediencia debida, el tema de obedecer una orden. El tema de obedecer una orden que tiene que ver con lo legal y lo legítimo, pero planteado desde otro lado. ¿Tenés que obedecer todas las órdenes que recibís? ¿Cuál es tu grado de libertad para decidir hasta dónde obedeces y te sometés a la orden de lo que es la autoridad del momento? ¿Qué pasa con la propaganda? Todos lo sabemos, tanto en Estados Unidos como en Argentina, como en todo el mundo, sabemos que poder... Salir acá. ¿Perdón? Ahí está. Ah, no, se abrió el micrófono de alguien. Qué poder enorme que tiene la propaganda en la construcción de la así llamada opinión pública. Entonces, todo el pueblo alemán, un pueblo culto, un pueblo cristiano, un pueblo moral, encolumnado detrás de la locura del nazismo, por obra y gracia de la propaganda. Y los principios de la propaganda instalados y establecidos en el nazismo son los mismos que siguen usándose hoy para vender un candidato o un lavarropas. Son los mismos. Entonces esto hay que saberlo y hay que ponerlo en práctica y hay que revisarlo. Para eso sirve hablar de la Shoah. No sirve para rasgarnos las vestiduras y llorar y ponernos en el lugar de víctima, que no conduce a ningún lado. El lugar de víctima nos lleva a hundirnos en una especie de ciénaga que cuanto más pataleamos, más nos hundimos. No somos víctimas, fuimos víctimas. Fuimos víctimas. Y una de las cosas que la Shoah nos enseña, que otra vez se puede aplicar a todas las esferas de la vida. Una cosa es lo que te pasa, y otra cosa es lo que vos hacés con lo que te pasa. Para lo que te pasa, sos pasivo, sos un sujeto de las circunstancias. Te pasó, no lo elegiste, no lo decidiste. Pero después que te pasa lo que te pasó, vos podés tomar las riendas de tu vida, ser sujeto de decisión, to be an agent, se dice en inglés, que en castellano no hay forma de traducirlo, ser como protagonista de su propia vida y ver qué hago con eso que me pasó. ¿Qué hago con eso que me pasó? Diana, es como lo mismo que está pasando ahora con la pandemia, ¿no? Porque nadie decidió que esta pandemia venga. Exactamente. Y entonces hay que ver qué hago con esto.
Yo puedo estar llorando, ay, tengo que estar, yo no sé cómo están ustedes, pero acá estamos hace 7 meses que no salgo, ¿viste? Si las autoridades deciden que esta es la mejor forma de que la cosa transite lo mejor posible, bueno, lo aceptamos. Vivimos en un Estado de Derecho, aceptamos las leyes, pero lo podemos hacer de diferentes maneras. Podemos llorar y decir, ay, qué mala suerte que tengo, que me tocó vivir en este momento del mundo. O puedo ver a ver qué encuentro, qué recursos nuevos me aparecen, que las circunstancias me obligan a buscar, y que pueden enriquecerme a mí, a mi vida y a los demás. Bueno, lo mismo con la Shoah. Lo mismo con la Shoah. Diana, y hablando con esto de la pandemia que estamos encerrados, y que conoces la historia de tus padres, haces un paralelo, empezás a entender más lo que ellos, salvando las distancias, ¿no? De este encierro, lo que ellos vivieron. Contanos un poco la historia de tus padres antes de tu aparición en la vida de ellos. Mira, una de las columnas que escribí tiene que ver con esto, porque si bien es absolutamente impropio comparar la reclusión de la cuarentena con la Shoah, hay varios puntos en donde no se puede comparar, además de impropio es ofensivo. Hay cosas, especialmente a mí, que soy hija de sobrevivientes, y supongo que a otros hijos de sobrevivientes también, les tocan de una manera muy profunda. Mira, mis padres se salvaron escondidos en un altillo. Estuvieron 2 años en un altillo que tenía en la parte más alta 70 centímetros. O sea, no se podían poner de pie. Para ponerse de pie tenían que encontrar algún momento del día en que era seguro bajar por una escalera escondida y ponerse de pie y estirar las piernas. No tenían baño, no tenían agua corriente, no tenían luz. Había una pequeña ventanuca por donde entraba una luz. Tenían que estar totalmente en silencio, porque el desván, el altillo, estaba adyacente a otro altillo de otra casa, en donde, bueno, en ese lugar no podía haber ruidos, porque en la otra casa podían sospechar que ahí había gente escondida. Todas esas circunstancias, de verdad, lo pienso y digo, qué terrible que debe haber sido para ellos. Yo que tengo una casa con varias habitaciones, puedo caminar, tengo un baño en donde lavarme, bañarme, hacer mis necesidades y cerrar la puerta, porque ellos tenían que hacer sus necesidades en un tacho. Que yo siempre le preguntaba a mis padres, y los demás miraban, porque estaban mi mamá, mi papá, una tía y un primo. Entonces, mi mamá me miraba como diciendo, qué pregunta estúpida me haces. Estábamos todos ahí. Y no te da vergüenza, ¿y cómo hacías caca? Yo le preguntaba esas cosas cuando era chica, claro, porque es la parte que más vergüenza te da. Y les confieso que cada vez que yo entro al baño y cierro la puerta, me acuerdo de mis padres. Me acuerdo de mis padres. Y doy gracias que tengo un baño, y doy gracias que tengo agua corriente, que tengo internet, espero que sigan dando, que tengo electricidad, que tengo comida, que no estoy pensando si mañana, si tengo sed, abro una canilla. Son cosas que uno da por hechas, es como que están, y no pensás en lo afortunado que sos. Habiendo mucha gente en el mundo que no está como mis padres en el altillo, pero bastante parecido a muchas cosas. Y entonces, en lugar de lamentarme y en lugar de sufrir, les aseguro que doy gracias todo el tiempo. Doy gracias todo el tiempo. Encima yo tengo la suerte de que la condición de mi trabajo, mis charlas, mis pacientes, lo puedo hacer online. Entonces, sigo trabajando, sigo ganando plata, o sea, no estoy como otra gente que tuvo que cerrar el negocio y que perdió todo lo que tenía. Así que soy una recontra mil mega afortunada. Y esto es lo que uno elige. Es decir, yo conozco gente en condiciones parecidas a las mías que se la pasa llorando.
porque no puede salir, porque no puede ir a un restaurante. Es verdad, es verdad. ¿Qué le decís, Diana, a esa gente cuando viene con ese discurso? No podés decirles mucho, porque hay algo que es casi una característica personal, ¿viste? De ver el vaso lleno o el vaso vacío. Eso es lo que te digo, lo que uno elige qué es lo que hace con esto. Tal cual. Y mucha de esta gente que ve lo que está mal, que ve solamente lo que está mal, es gente que elige el lugar de la víctima. Lugar que a mí no me gusta, y lugar que mucha gente que yo conozco, que mis padres nunca usaron, nunca estuvieron en el lugar de la víctima. Justo te iba a preguntar eso, tus padres no eran de ese tipo de personas, por lo que contás. No, no, ni mis padres, ni los otros sobrevivientes con los que mis padres se rodearon. Yo crecí en un núcleo de sobrevivientes, habían sido todos adultos, todos habían estado entre los 20 y los 30 años durante la Shoah. No eran sobrevivientes niños, que es otra historia. Habían sido todos adultos y ya eran todos más de 30 cuando yo era chica. Yo qué sé, querían bailar, les gustaba jugar al póker, les gustaba ir al teatro, iban al teatro como locos. No sabés cómo se empilchaban las mujeres cuando iban al teatro. Se vestían, porque además no era gente de Stettler, era gente de ciudad. Era gente de vida urbana, de cafés, de teatros, de vida cultural. Y cuando encontraron que en Buenos Aires podían reencontrar todo esto, además de la comida, estaban fascinados. Sí. A volver a recuperar un poco lo que habían perdido, ¿no? Sí y no. Sí y no, porque la comida de acá no la habían perdido en Europa, nunca comieron como se comía acá. Nunca comían como se comía. Era todo barato, no lo podían creer, la oferta de comida que había cuando vinimos. En la ciudad de ellos no había 5 teatros en Yiddish como había en Buenos Aires. 5 teatros en Yiddish. Y podías elegir este repertorio, otro repertorio, la compañía que venía de Estados Unidos. Bueno, preguntarle a Mario. Claro. Que sabe de eso. Se encontraron con un mundo que no habían conocido en Europa. Y al mismo tiempo se encontraron con una realidad diferente que al principio no comprendían. Necesitamos muchos años para entender qué era lo que pasaba. Cuando mis padres y sus amigos iban a los teatros, o a los cafés, o a los restaurantes judíos, les hacían un vacío. La gente se abría como si fueran leprosos. Ellos no entendían por qué. Necesitamos varios años para entender. Ellos hablaban polaco. Era toda gente que tenía el yiddish como un idioma relegado, el idioma de la familia, de la intimidad, pero entre ellos hablaban polaco. Habían ido a escuelas polacas, se habían formado en la cultura polaca, y era el idioma, mi primer idioma fue polaco. Yo hablaba polaco de chiquita, no hablaba otro idioma. Las mujeres se pilchaban, ¿viste? Se vestían con el trajecito, con el sombrerito, con el tul delante de los ojos, con la media, con la raya negra atrás, con los tacos, los guantes, fumaban con boquillas, y cayeron en este mundo, con boquillas, esas boquillas largas, no sé qué, cayeron en este mundo pacato de Buenos Aires, moralista, y un mundo que tenía en su memoria la Tzvi Migdal, la prostitución polaca. Las chicas pobrecitas que traían de Polonia con la falsa promesa de casamiento y las obligaban a trabajar en los prostíbulos, que llenaron Buenos Aires con palabras en yiddish y en polaco que forman parte del lunfardo argentino, como papusa. Claro. Papusa viene de papirose, porque ellas pedían cigarrillos. Eras papirose, de ahí terminó papusa. Hay muchas palabras así, que vienen de esa historia. Si bien la Tzvi Migdal había sido desmantelada en el año 30,
en el año 47, 48, 49, 50, todavía estaba en la memoria colectiva de la comunidad judía. Y estas mujeres, hablando en polaco, fumando con boquilla, vestidas así empilchadas a la última moda, porque les encantaba, les evocaba aquel mundo de la prostitución. Y los pobres recién llegados no sabían esto, no entendían lo que pasaba. Y los rechazaban. Fue un rechazo muy doloroso, que por otra parte los obligó a estar entre ellos, a no mezclarse con los otros. ¿Tus padres a qué se dedicaban? Y sé que tenían, cuando empezó la guerra, tenían un hijo. Ay, ¿querés ir ahí? Bueno. Es que yo conozco toda la historia, pero la gente no. Bueno, dale. Mira, mi papá era carpintero y mi mamá era modista. Se conocieron en el teatro porque los dos eran actores. Mi papá era actor de comedia musical igual que vos, Lili. Sí, podríamos haber trabajado juntos. Adoraba cantar y bailar. Mi mamá era menos entusiasta en eso, pero como era muy bonita, el tipo la vio, se enamoró y no la largó nunca más. Estuvieron 10 años de novios, se casaron en el año 37, tuvieron un hijo que se llamó Zenush en el año 39. Y ellos vivían en la zona que hoy es Ucrania, que cuando fue la invasión nazi en el año 39, Polonia se partió en dos por un pacto previo entre la Unión Soviética y Alemania, y la parte en donde ellos estaban quedó bajo la Unión Soviética. Entonces, durante 2 años vivieron bajo el régimen soviético, pero no con los nazis. Así que cuando Zenush tuvo 2 años, fue el momento que sucedió la ocupación nazi a la ciudad de ellos. Y al principio la cosa no era muy complicada, ellos debieron ir al gueto, tenían que mudarse al gueto, cosa que hicieron. Mi papá rápidamente, previendo lo que pasaba, construyó un doble fondo en un ropero, just in case, tenía el doble fondo por si había necesidad, y hubo necesidad. Eso lo salvó, fue una de las cosas que lo salvó. Y estuvieron un tiempo relativamente bien, porque los nazis necesitaban carpinteros y médicos. Entonces, esas dos profesiones eran las protegidas. Entonces, a mi papá lo mandaban a hacer trabajos afuera del gueto, a casas de nazis y de ucranianos y de polacos. Que era buenísimo eso, porque él conseguía 2 cosas. Conseguía información y traía de contrabando comida para mi mamá y para mi hermanito. Y esa información fue lo que le salvó la vida, porque estaba en la casa de nazi y la esposa le dijo, esta noche va a haber una acción, escóndanse. Entonces papá volvió al gueto, le avisó a todo el mundo que pudo, y él, mi mamá y mi hermanito se escondieron detrás, ahí en ese ropero, en el doble fondo. Y escucharon los gritos y la gente, los nazis sacando gente de los departamentos, bueno, escucharon todo eso. Y esa noche se salvaron. Pero al día siguiente, imagínate que todo el mundo sabía que eran judíos, no podían aparecer frescos de cuerpo, que porque están ahí, podían ser denunciados, las denuncias corrían con mucha facilidad, sea por antisemitismo, o sea por las recompensas que recibían los que hacían las denuncias. Recompensas en dinero, en alimentos, en distintos bienes, en lo que fuera, lo que se necesitaba en ese momento. Entonces, hubo que esconderse muy rápidamente y encontrar alguna solución. La hago corta. La solución que encontraron fue de un compañero de papá, otro carpintero como él, que trabajaba en el mismo taller con él, que vivía en una casa, en un edificio, muy chiquitito el departamento, con su mujer y sus 2 hijos, y arriba tenía un altillo. Entonces mi papá le pidió si podía recibirlos en el altillo. Para los polacos, esconder judíos era un peligro gravísimo,
porque si eran descubiertos, mataban a toda la familia de los polacos. Es decir, no se detenían ni un segundo. Mi papá siempre decía, los mataban primero a ellos y después a nosotros. Entonces, para que esta gente aceptara, mis padres les dijeron, te vamos a dar todos los ahorros que tenemos. Imagínate cuánto ahorro tenía un carpintero y una modista. Y el hombre aceptó, porque además no había trabajo, bueno, y aceptó. Pero, les dijo, ustedes sí, pero el nene no. El hombre tenía razón, porque si ellos tenían que estar en total silencio, 24/7, en absoluto y total silencio, no podés pedirle a un nene de 2 años y medio que esté en total silencio. No se lo podés pedir, no va a estar. Y si se escondían con Zenus, y Zenus emitía sonidos que hacían sospechar y que podían ser denunciados, iban a morir todos, Zenus también. Entonces la única opción era entregarlo a otra familia, que lo criara como propio. Mis padres no fueron los únicos que hicieron esto, fueron muchísimos los que hicieron esto. Hay otra persona que compartió pantalla. Ok. Yo conozco varias situaciones de chicos que se salvaron porque fueron escondidos, fueron criados, en realidad escondidos en su identidad, pero criados por familias católicas que los criaron como propios. Algunos recuperaron su identidad judía, y entonces te lo cuentan y saben, y algunos han vivido toda la vida agradecidos a esta familia que los salvó y que los cuidó. No pasó lo mismo con mi hermano. Cuando terminó la guerra y milagrosamente mis padres habían sobrevivido contra toda expectativa, contra toda esperanza, obviamente lo primero que fueron a hacer es a correr a buscar a su hijo. Le dijeron que había muerto. Hago la historia muy cortita. Pidieron el cuerpo para darle sepultura judía, y sorpresivamente la gente les dijo que no se acordaba dónde lo habían enterrado. Y no sabe, la guerra es confusa, había mucho caos, no nos acordamos. Obviamente es una respuesta imposible de aceptar, porque uno no puede no acordarse de dónde enterró a un nene que crió de 3 años y medio. No. Imposible. Entonces quedaron con la sensación de que, bueno, había sido apropiado, como vimos en la dictadura argentina, y que no se los querían devolver. Por las mejores razones del mundo, porque lo querían, porque se encariñaron, no, pero no se los querían devolver. Lo buscaron con desesperación, no voy a contar toda la historia de las búsquedas, no consiguieron encontrarlo. Y cuando tomaron la decisión, por imperativo de la presencia comunista, mis padres dijeron, nos bancamos el nazismo, el comunismo no. Entonces decidieron irse. Imagínense que irse quería decir abandonar la búsqueda. Diana, ¿y cómo fue tu infancia cuando llegaste a Argentina? ¿Vos llegaste con 2 años? ¿Tuviste una infancia, una crianza judía? Esa es otra historia. Cuando mis padres, como muchos sobrevivientes judíos, buscaban a dónde ir, lo primero que querían era ir a Israel, y era muy difícil porque la inmigración era ilegal y tenían miedo de lo que podía pasar. La segunda opción era Estados Unidos, había una cuota anual, entonces había que esperar muchos años en los DP camps, y no querían quedarse en Europa. Entonces, como muchos sobrevivientes, buscaron a ver dónde se puede. Y recorrieron consulados y embajadas, y en todos lados había problemas y te decían que no. Hasta que descubrieron que decían que no cuando ellos decían que eran judíos. Entonces empezaron a decir que eran católicos. Y diciendo que eran católicos, y con un pequeño schmaltz, con un pequeño soborno, consiguieron una visa para Paraguay. Sabiendo, ya a esta altura ya sabían,
que Buenos Aires era un lugar muy interesante porque había una comunidad judía muy fuerte, porque tenían gente de su ciudad, de su pueblo, que estaban acá en Buenos Aires, y para ir a Paraguay, si venían en barco, el barco tenía que parar en Buenos Aires. Claro. Entonces dijeron que sí, visa Paraguay, y dicho y hecho, llegamos a Buenos Aires, en este barco, era un barco de carga, éramos 5 pasajeros, un matrimonio, otro matrimonio, mis padres y yo. Y bajamos en Buenos Aires y fuimos inmigrantes ilegales durante 2 años, hasta que en 1949 el gobierno de Perón dictó una amnistía y regularizamos toda nuestra situación. Pero ya veníamos con el tema de que ser judío era complicado en la Argentina, ¿viste? Porque no te daban visa, porque cuidémonos, porque vamos a ver. Ya había pasado, y esto es interesante, que cuando yo nací, al ser de piel blanca y al ser de ojos claros y al ser rubia, era del estereotipo del ario, era como si fuera aria, no tenía el estereotipo físico del judío. Mi mamá tenía el estereotipo físico del judío, tenía la piel oscura, ojos marrones, era morocha. Yo no. Entonces, cuando yo nací, la partera polaca le dijo a mi mamá, ¡ay, señora, qué suerte que tiene! Cuando vengan los nazis otra vez, esta nena se va a salvar. Entonces, ya desde mi nacimiento estaba esta cosa de que nos tenemos que cuidar, de tenemos que disimular, no tenemos que mostrar que somos judíos, y esto se reforzó con el tema de tener que decir que sos católico para entrar en la Argentina. Entonces, cuando entramos en la Argentina, y cuando yo empecé la escuela primaria, en aquella época, los que son de mi edad se acuerdan, había clases de religión católica, por supuesto, la única religión, que otra religión. Había clases de religión, y cuando te inscribían en la escuela, tus padres tenían que decir si por alguna razón no querían que tomaras clases de religión. Mis viejos se callaron la boca, no dijeron nada por toda esta historia previa. Claro. Porque no querían como marcarme de entrada. Pues que ella tenga una vida normal como todo el mundo. Entonces yo tomé clases de religión. Sé un montón, sé todo el catecismo, me sé todo. Me sé cómo persignar, me sé hacer todas las cosas que hay que hacer cuando entras en una iglesia. Y un día quise hacer la primera comunión. Bueno, fue una pequeña tragedia en mi vida, porque para mis padres fue muy dramático, lloraron mucho, se pusieron muy mal, porque además yo iba a las clases de catecismo, que esa es otra cosa muy divertida, yo no conocía la palabra judío, es decir, no sabía que nosotros éramos judíos. Ibas feliz a catequesis. Claro, yo no sabía que ese día que mi mamá ayunaba era porque éramos judíos y prendía una vela, yo no sabía eso. Se hacían esas cosas en casa, pero yo no sabía por qué. Sabía mucho de la religión y sabía que los judíos éramos terribles porque habíamos matado a Dios. Eso era lo que me enseñaban, que los judíos habíamos... Entonces cuando yo pedí el traje, el vestido blanco, el vestido de novia con el que yo soñaba, ese vestido de novia de la primera comunión, mis padres se pusieron muy mal, como que dijeron, hicimos todo mal, la quisimos cuidar y mirá lo que pasó. Y entonces dijo, porque nosotros somos judíos. ¿Judíos? ¡Nosotros! Dije yo. Y se me vino encima todo lo que el cura de la iglesia me había enseñado de que eran malísimos. Y a partir de ahí me enojé mucho con los católicos, me enojé mucho con los judíos, me enojé mucho con mi mamá y mi papá, me enojé mucho con el mundo, y dije, yo con la religión no tengo nada que ver. Y nada, pero es todo mentira, Lili. Es todo mentira. Mira, yo tuve muchos novios porque era muy enamoradiza. Y tuve novios de todos los colores y de todas las religiones. Pero las 2 veces que me casé con un judío. Así que, nena, es todo mentira lo que te digo, porque hay algo por dentro que te va pasando y que hace que vos sos quien sos. Y uno es quien es. Y
Y bueno, un día decidí volver. Un día decidí volver. ¿Cuándo empezaste con el tema? Yo lo sé, pero quiero que lo cuentes vos porque hay un momento en tu vida que es clave para que vos empieces con el tema de interiorizarte el tema del holocausto, la supervivencia de tus padres. ¿Cómo fue esa historia, Diana? Ese momento que fue un clic en tu vida. Mira, yo le debo a Johnny Carson, aunque sé que está escuchando lo que voy a decir ahora, se lo debo a él porque fue una ocurrencia de él. Yo recibí un llamado, y un llamado literal y un llamado metafórico. El llamado literal fue el lunes 18 de julio de 1994, a las 10 de la mañana. Yo estaba en este mismo lugar donde estoy ahora, en mi consultorio, y me suena el teléfono, y mi mamá que me llama, y grita, y llora, y dice, perdóname, perdóname que te traje a este país, yo no sabía, yo pensé que era seguro, yo pensé que ibas a estar bien, yo pensé que mi mamá se había vuelto loca. Digo, mamá, ¿qué te pasa? ¿Qué tenés? ¿Cómo? ¿Qué me pasa? Gritaba mi mamá. Bombardearon la AMIA. Y agregó la frase que fue el llamado. Nos quieren matar otra vez. Esa frase fue el llamado metafórico. Porque el nos quiere decir que por más que yo diga que no soy judía, que no me importa el judío, yo soy judía. Porque es lo que dijo mi mamá. En la AMIA me quisieron matar también a mí. En la AMIA me quisieron matar. Y otra vez, ¿por qué otra vez? Porque ya habían querido matarnos en el Holocausto. Entonces, ese llamado, literal, porque sonó el teléfono, y metafórico, por el llamado como el calling en inglés, es un calling que yo tuve, una convocatoria con la voz, es el llamado, me sumergió de lleno en eso de lo que yo me había escapado toda mi vida. Y empecé a buscar, básicamente en el tema de los hijos de sobrevivientes, porque ahí dije, yo soy hija de sobrevivientes. Y en tanto hija de sobrevivientes, lo más importante de mi vida pasó antes de que yo naciera. Entonces yo tengo que saber qué es lo que me pasó, tengo que entender lo que me pasó. Y tengo que hacer una cosa que hacemos los hijos de sobrevivientes, que es investigar la historia de nuestros antepasados para construir nuevos eslabones en esa cadena que estuvo a punto de romperse. Y ese fue mi trabajo, por eso empecé en todo esto. Para reconstruir el piso sólido sobre el que estoy parada, para saber quién soy y para saber qué quiero y a dónde voy, y se transformó en una misión de vida. Esta era la historia de reactivar la memoria, ¿no? Reactivar un poco la memoria porque no hay forma que las cosas no vuelvan a pasar si no tenemos historia y no tenemos memoria, ¿no? Sí, pero no alcanza. Esa frase de que hay que recordar para no repetir es una frase voluntarista, muy bien intencionada, pero que no es verdad. Porque estamos recordando y recordando y recordando y se sigue repitiendo, se sigue repitiendo, se sigue repitiendo. De otra manera, otra vez, como dije antes, con otra gente, recordar no alcanza. Es sí, sine qua non, tiene que estar, es indispensable recordar. Pero hay que recordar de una determinada manera, como trabajamos mucho en el museo, es decir, trayendo la Shoah al mundo de hoy y aplicando lo que aprendimos acá, porque si no, no tiene sentido, porque si no estamos llorando sobre algo que pasó muy lejos, hace mucho, allá en Europa, en un lugar. Vos decís los nombres de las ciudades que ni se pueden pronunciar, esas escritas con RZW, que la gente las mira y no sabe cómo se pronuncia. No, traerlo acá, presentificarlo y actualizarlo, porque tiene un sentido de supervivencia hoy día. Diana, ¿y qué te pasa a vos cuando escuchás a los que niegan la Shoah, los que niegan el Holocausto? Mira, es como dije al principio con los terraplanistas.
Depende de quién y depende en qué circunstancia. Tengo que evaluar si tiene sentido hablar o si no tiene sentido. Porque el prejuicio no se derrite ni se disuelve solamente con explicaciones. El prejuicio está arraigado, acá habla la psicóloga, el prejuicio está arraigado de una manera muy poderosa en el mundo de las emociones. No es un mundo racional, es un mundo prerracional. Entonces no es con razones, hay todo un trabajo que hay que hacer, y en ese momento cuando estoy frente a un negador, le digo lo mismo que dije al principio, ¿no? Digo, sí, la Shoah, el holocausto no existió, y la Tierra es plana, y no te vayas a vacunar nunca, ¿eh? Le contesto así. Es decir, si entiende, entiende, y si no entiende, yo no me gasté. No tengo ganas de luchar batallas que no conducen a nada. Diana, y ya que hablaste como psicóloga, yo te voy a hacer mi última pregunta. Como psicóloga, ¿por qué pensás que algunos sobrevivientes no pudieron hablar, que otros sobrevivientes tardaron tanto en hablar, y si eso perjudicó en algo al tiempo que tuvimos que esperar para conocer más del Holocausto? Por suerte hablaron y hay videos hoy, ¿no? Y tanto material, pero como psicóloga, ¿qué puedes opinar de eso? Mira, excelente pregunta. Es decir, yo te puedo hacer una conferencia de 1 hora con esto, porque yo empecé este camino preguntándome por el silencio. Fue mi primera pregunta fue, ¿por qué yo no sabía? ¿Por qué no me contaron? Cosa que descubrí después que es mentira, sí sabía un montón de cosas, pero no sabía que sabía. Es una cosa bastante complicada. Pero respecto del silencio de los sobrevivientes, trataré de ser lo más concisa porque ya ya está siendo tarde. No solamente callaron los sobrevivientes de la Shoah judíos, callaron los sobrevivientes del genocidio armenio, callaron los sobrevivientes del genocidio en Camboya, callaron los sobrevivientes de los genocidios en los Balcanes, y puedo seguir, de Guatemala, puedo seguir en todos los lugares del mundo, y en todos los genocidios que hubo, los de Ruanda. Los sobrevivientes, parece ser una característica común de los sobrevivientes, que necesitan varias décadas de silencio para recién poder hablar. Hay una socióloga francesa que se llama Dominique Fischer, que plantea que ese silencio permite la reconstrucción de la vida. Hay un libro que recomiendo que escribió Jorge Semprún, que se llama La escritura o la vida, que dice exactamente lo mismo. Perdón, repetí el título del libro porque se cortó. La escritura o la vida. Cuando él tuvo que decidir, o contaba lo que vivió en Buchenwald o seguía viviendo. Y él decidió seguir viviendo y recién 40 años después publicó el libro. ¿Qué pasa? Lo voy a decir lo más brevemente que puedo, aunque debería tener una explicación más grande. Ante un genocidio, la gente, a ver, lo digo de otra manera, es común escuchar que los sobrevivientes no hablan porque no quieren evocar el dolor, porque no quieren volver a sufrir, ¿no? Por todas estas cosas. No es verdad. Yo como psicóloga, con casi por cumplir 50 años de ejercicio de mi profesión, del sufrimiento y del dolor hablamos todos. O sea, es fácil hablar de eso. No hay problema en hablar de eso. ¿Te cuesta hablar? Sí, te cuesta hablar de la humillación o de la vergüenza. Eso te cuesta más trabajo hablar. Pero del sufrimiento no. Pero, ¿qué pasó con todos los sobrevivientes? No hablaron porque tenían alguna patología especial, porque querían ocultar, no, porque querían olvidar, no se olvidaron de nada, se acuerdan de absolutamente todo. ¿Cuál es el ataque más grande que se recibe en un genocidio? El ataque más grande es que el Estado o el poder, que es quien tiene que protegerte, quien tiene que cuidar de tu salud y de tu seguridad, eso es el pacto social que tenemos los individuos con el Estado,
ese mismo estado es el que te quiere matar. Entonces, se produce una fractura en la confianza básica en el estado en general, no en el que vivís, en el estado en general. Porque si te pasó una vez, estás como alerta que te puede volver a pasar. Entonces necesitas 30, 40, 50 años para rearmar ese piso sólido sobre el que estás parado y recuperar la confianza, y entonces podés hablar. ¿Y cómo recuperas la confianza? ¿Cómo recuperas? Habiendo trabajado, habiendo criado una familia, habiendo desarrollado una profesión, ¿no? Todo lo que pasó con nuestros sobrevivientes. Todo lo que pasó. Y recién entonces, que además coincide con que al mundo se le abren las orejas y el mundo también quiere escuchar, porque antes no quería escuchar. Nadie quería escuchar. Cuando mis padres contaban a sus conocidos de Buenos Aires algunas cosas, los miraban como diciendo, ay, qué exagerados, cómo inventan. Nadie lo creía, porque lo que había sucedido era tan inverosímil que nadie lo podía creer. Entonces, por un lado pasaron 40, 50 años y empezaron a contar. Y por otro lado, el mundo empezó a querer escuchar. Y además están los nietos. Los hijos éramos muy difíciles porque los padres que contaban mucho, los hijos no los querían escuchar. Déjame tranquilo, no me cuentes más, no quiero saber, déjame vivir. Es decir, los padres que contaban se encontraron con hijos que no querían escuchar. Y los nietos quieren escuchar. Para los nietos es más fácil. Los nietos tienen un vínculo con los abuelos mucho menos conflictivo que el que tenemos los hijos. Todos los que tenemos hijos sabemos. Yo siempre digo el mismo chiste, que los nietos y los abuelos se llevan tan bien porque tienen un enemigo común. Así que sí, y esto se aplica a los sobrevivientes también, y a las historias de los sobrevivientes. Vos a los hijos los tenés que cuidar, entonces contarles cosas, de pronto preferís no. Con los nietos ya los cuidan los padres, no los tenés que cuidar vos. Mario, no te Bueno. Mario, es un privilegiado de poder tener a Diana acá, y pasó lo que imaginaste que iba a pasar, que le vas a pedir para más adelante una segunda vez, si Diana es generosa y lo acepta. Ah, no, pero la segunda vez canto y bailo. Sí, la segunda vez tenemos que ser generosos con el Museo de la Shoah, esta vez y la segunda vez, porque son los que permiten que judíos y no judíos puedan conectarse con la realidad y la verdad. Yo te escuchaba, Diana querida, y bueno, nos enseñaste muchas cosas, pero una que nos enseñaste y hace eco con aquel maravilloso Elie Wiesel, que decía que siempre tenemos que tomar partido, porque la neutralidad ayuda solamente al opresor y nunca a la víctima. El silencio alienta siempre al atormentador y nunca al atormentado. Entonces yo agradezco no solamente que nos recordaste vía tu historia, y un pedacito de tu historia porque es inmensa, pero nos recordaste un pedazo de nuestra historia, aquel que cayó y aquel que pudo hablar más tarde, aquel que te dijo me mataron de nuevo. Nos recordaste que genocidios están pasando mientras estamos disfrutando de este Zoom. Así es. Y que si uno se queda callado es cómplice. Yo termino con un cuento y quiero que después dejarle la palabra a Diana para que cierre. Cuento muy corto. Resulta que una bobe sale a enfrentar los tanques nazis en Polonia, seguramente por donde vivían tus padres, con un palo de amasar. Y avanza, y avanza, y avanza, y le dicen, bobe, bobe, la van a matar. Y avanza, y avanza, y avanza, la van a matar, y avanza, y avanza, la van a matar. Y la bobe dice, puede ser que me maten, pero va a quedar claro de qué lado estoy yo. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, bueno, qué lindo! Está claro, Diana, de qué lado estás y qué hiciste con tu vida, porque qué haces con lo que te pasa es lo importante. Está claro de qué lado está Lili, que abrió su casa. Está claro de qué lado está Acción Social de Betora, que apenas acá hubo raids con la comunidad negra, se puso al hombro ir y acercarse y llevar comida y aliento, y a los first responders. Está claro dónde está el Museo del Holocausto, que es nuestro socio hoy, y espero por un tiempo largo, y a todos aquellos que se acercaron sus pantallas y nos regalaron lo mejor que tienen, que es su tiempo. 1 hora y 3 minutos del tiempo de una persona es preciado, no vuelven más. Y esto fue un regalito por el alma. Licenciada Wang, por favor, cerrá con tus palabras. Gracias, Mario. Coincido totalmente con lo que decís. Y hay que estar del lado de lo bueno.
Es así de simple, el lado, no del bien, sino de lo bueno, de lo que está bueno. Reconocer en uno mismo, y acá otra vez habla la psicóloga, reconocer en uno mismo lo malo, que todos lo tenemos. Esa especie de animalito irreflexivo que te araña desde adentro, entonces tenés que acariciarlo, tranquilizarlo, domesticarlo y traerlo del lado de lo bueno. Todos lo tenemos, todos tenemos cosas malas y tenemos cosas buenas. Veamos lo bueno, seamos lo bueno, y bueno quiere decir todo eso que dijiste, Mario. Quiere decir estar atento, quiere decir mirar, quiere decir hablar cuando hay que hablar, callarse cuando hay que callar, esperar cuando hay que esperar, correr cuando hay que correr, y trabajar para que el piso debajo de nuestros pies siga siendo un piso sólido y el contrato social nos siga cuidando, y nosotros lo tenemos que alimentar para que el contrato social funcione. Así es, gracias, Ana, qué linda. Y gracias por la oportunidad. Algún día podremos viajar otra vez, y algún día los voy a visitar. En casa hay una mesa libre y estás re bienvenida. Perfecto. Deal, como dicen ustedes, deal. Okay. Antes de terminar, les quería contar que el Museo del Holocausto es un museo que creció mucho en los últimos años, tiene una dirección espectacular. Tenemos acá a 3 de sus miembros, están Jonathan, Johnny y Fabiana. La verdad que la invitación a este Zoom, por supuesto, fue gratuita, libre la entrada, pero ojalá alguno de los que está acá presente quiera seguir apoyando el museo. Ellos realmente necesitan de nuestra colaboración. Yo voy a compartir ahora en pantalla una información, por si alguno, por supuesto, quiere hacer una donación. ¿Puedo decir algo? Sí. Cuando viajen a Buenos Aires, y cuando los viajes sean posibles otra vez, no se pierdan conocer el nuevo Museo del Holocausto. Está espectacular, pero de verdad espectacular. Está Museo del Primer Mundo, hecho con amor, y realmente está fantástico. Te digo que acá las voluntarias me están contando que la gente ya empezó a donar, y a donar lindo, así que estamos muy contentos. Porque es lo que hay que hacer, es lo correcto. Como dice Diana, es estar del lado bueno, del lado de lo correcto. Así que bueno, empecemos una relación con el museo. Gracias a todos. Un beso, chau a todos. Gracias, Lili. Gracias a todos. Gracias, Jonathan, Johnny, Fabiana.